Bien, seguimos. Habíamos visto que teníamos esta estructura, ¿sí? Con cables traccionados, puntales comprimidos, anillos traccionados y anillos comprimidos los de afuera. ¿Cómo es el proceso? Bueno, una vez que se tiene toda la geometría, les decía, perdón porque por ahí tardo un poco porque estoy habilitando gente que está entrando. Con el ángulo, ¿sí? Sacamos el peso propio de esa estructura, o en principio un aproximado, ¿sí? Y nos da que, fíjense, el peso, ¿sí? 25 kilos por metro cuadrado. Algo totalmente liviano, toda esta estructura de membranas y cables, ¿sí? 25 kilos por metro cuadrado. Piensen que una losa poniendo peso propio, ya una losa de 10 centímetros, ¿sí? Ya pesa 240 kilos por metro cuadrado. Entonces, si le sumamos que a la losa hay que ponerle un contrapiso, sí, sobrecargas y todas esas cosas, estamos en 600 kilos por metro cuadrado. Fíjense, contra 25 kilos por metro cuadrado. Si esto no lo tenemos, no lo anclamos de algún lugar, el viento tranquilamente se lo lleva. Una carga de viento más o menos está en zonas normales, digamos, zonas de no mucho viento, estamos en unos esfuerzos, por ahí capaz que de 60 kilos por metro cuadrado, excede la fuerza que es la presión o la succión que puede hacer el viento, por mucho el peso propio de la cubierta. Entonces, una vez que nosotros tenemos las cargas que va a soportar esta estructura, ¿sí? Tanto de gravedad hacia abajo como del viento, empezamos a calcular qué esfuerzos tienen que tener los cables, ¿sí? Y qué tracción inicial hay que darle a esos cables, porque esos cables tienen que estar traccionados inicialmente para que todo el sistema no se mueva, ¿sí? Y estos puntales trabajan como puntales. Si todo esto no está traccionado, este puntal no trabaja como puntal. Entonces, todo esto hay que darle toda una tracción inicial. Entonces, en función de las descomposiciones de fuerza, en realidad son, digamos, en un punto aparecen tres fuerzas, ¿sí? En donde descomponemos, en una descomponemos las otras dos y vamos encontrando las resultantes de esas fuerzas, ¿sí? En todos los puntos, ¿sí? Hacemos descomposiciones, tanto en vertical como en horizontal, ¿sí? Sacamos qué fuerzas están generando las compresiones y las tracciones en los anillos, calculamos una armadura mínima con un 1%, como si estaríamos hablando de una columna, un elemento comprimido como si fuera una columna, ¿sí? Se dimensiona como si fuese una columna, ¿sí? Ponemos una cierta armadura, 23 Fi 12 o alguna otra más grande, hierro del 16, estaríamos en 15, 16 hierros del 16. Y después lo que se hace es dimensionar los cables, ¿sí? Más que dimensionar, con las cargas que se obtienen
y teniendo en cuenta un coeficiente de seguridad, en este caso se está usando 2 de coeficiente de seguridad, nosotros tenemos qué esfuerzos están teniendo los distintos cables, ¿sí? H1, H2, que están puestos por acá arriba, cuál es H1, cuál es H2, cuál es H4, ¿sí? Esas fuerzas que tienen que tomar esos cables, lo que se hace es buscar en tablas, ¿sí? Los cables tienen esta formación. Los cables tienen este esquema, ¿sí? Si se fijan, es un cable que está compuesto por varios cables, ¿sí? O sea, es un cordón general que en este caso son 6 cables, 5. En este caso son 5, que está compuesto por un montón de alambrecitos, esos 5, en muchos casos todos estos van retorcidos, van dando vuelta, ¿sí? Y tienen un alma, ¿sí? Que puede ser alma de acero o alma textil, es esto que dice acá, AT, alma textil, y AA, alma de acero, ¿sí? Esa alma es lo que le da la forma a este cable, es como un núcleo central, ¿sí? Que le da la forma a este cable. Esto es la nomenclatura, ¿sí? Cable de construcción para uso general, ¿sí? 6 de 36 WS, ¿sí? Esto dice, esto es la cantidad de cables que está teniendo cada uno de estos. Estoy diciendo cualquier cosa, sí, son 6, 3 y 3, 6. Uy, se me está nublando la vista. Está bien, eran 6 cables, había dicho bien, no sé por qué. Yo lo estaba contando y decía, pero son 6 cables. Sí, 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 yo también, no sé por qué después Es que, dije 5. Son 6 cables, que es lo que dice acá, 6 cables de 36 cablecitos, ¿sí? Dentro de eso, estimo que la suma de esto me debe dar los 36. Si lo saco, no lo conté. Pero lo más importante es que tienen esta tablita, ¿sí? En donde les da a ustedes, ¿sí? Este tipo de cable que cuánto resiste, ¿sí? Entonces, un cable de esta característica, de diámetro de 20, no sé, por decir algo, sí, resiste 23, con alma textil, un cable de 20 de diámetro, 23.800 kilogramos. Y con alma de acero, 25.600. Este tipo de resistencia de 180 kilos por milímetro cuadrado y este tipo. O sea, lo que se hace normalmente es ver qué carga tiene cada uno. Por ejemplo, este que dice H1, ¿sí? Esto lo estoy explicando bastante porque después en el cable, lo usan en el de cable pesados, tienen que venir y elegir qué tipo de cable tienen que adoptar. O sea, también se va a usar cuando veamos la estructura de cable pesadas que tienen que resolver un ejercicio. Entonces tienen que adoptar cuál es el cable que tienen que usar. Entonces, por ejemplo, el cable H1 con 48.400 kilos es un cable de 6 por 36 de 30 milímetros. Entonces, venimos acá al de 30, dice que resiste 53.600, 30, 53.600, estoy en este punto, ¿sí? De los 53.600. Si nosotros tenemos esfuerzos mucho más grandes, como por ejemplo el más grande de todos, que es este, que dice H3H, ¿sí? 289.000, teniendo ya en cuenta el coeficiente de seguridad,
¿sí? Ya estimo que va al máximo, o agarró uno de por acá, pero ya no alcanza con un cable. Entonces se necesitan 4 cables de 6 por 36 alambrecitos de 35 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, 4 de 35, 35 tengo por acá, estimo que si nosotros hacemos 72.900, no hice la cuenta, pero 72.900, a ver, ven que saco 72.900 por 4, 291.600, dice que da eso, que es este valor que está acá. Entonces, estos cables, 4 cables de esta medida, resisten 291.600 kilos, lo que es el equivalente a 291,6 toneladas. ¿Sí? Entonces, la adopción de los cables es, si soporta con uno, bien, y si no, hay que adoptar 4 o 3 cables, en este caso de distintos diámetros. Se le va agregando hasta llegar al esfuerzo que pide, ¿no? Sí, O sea, señor, que pide el cable. exacto. O se adopta uno más con otro fin. Sí, lo que pasa es que tenés un límite que, por ejemplo, el último sería el de 38, 86.000. ¿Sí? Ajá. Entonces, hacemos 289, que fuera el de H3, 289,34 dividido 86 toneladas, nos da Da para 4. 3 cables y pico, que se necesitaría 4 cables. Claro. ¿Sí? Pero quizás, si te fijas, acá 4 cables, pero acá ya colocó 4 cables más chicos. ¿Por qué? Porque acá le sobra mucho con 4 cables. Entonces, agarró el que más convenía siendo 4 cables, que sería que es el de 35, porque estos dos sobra para 4 Claro. cables. ¿Se Sí, sí. entiende? Más o Sí. menos. Bien, listo. Y una vez que se adoptan esos cables, después lo que falta es el dimensionado de los puntales estos, ¿sí? Que con las fuerzas, la descomposición de fuerzas tenemos, qué esfuerzo de compresión tenemos acá. Como es un puntal comprimido, hay que verificar, aparece acá el longitud de pandeo, hay que verificar el pandeo, ¿sí? Fíjense que estos son 10 metros, ¿sí? Si no se acuerdan, la longitud de pandeo es la longitud de la barra multiplicada por un coeficiente alfa. Ese coeficiente alfa dependía si estaba empotrado, empotrado, articulado, 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 empotrado. Bueno, cuando es articulada, articulada, el coeficiente alfa vale 1, entonces la longitud de la barra es la misma que la longitud de pandeo porque ese coeficiente alfa vale 1. Bien, se adopta un perfil, y en función de eso se obtenían los radios de giro, no sé si se acuerdan, estructuras 2, radios de giro, estructuras 1 también, estructuras 1 se veía pandeo En también. la 1 lo vi yo eso. Sí, en Sí. la 1, bien, en la 1. El radio de giro, la esbeltez, en función de la esbeltez, se entraba a la tabla de coeficientes omega, W, ¿sí? Y con esta formulita, donde tensión igual a fuerza sobre área, pero como es pandeo aparece el W que sacamos de tabla, ¿sí? Nos da la tensión a la que está trabajando ese puntal, que tiene que ser menor o igual a 1.400 kilos por centímetro cuadrado, que es la tensión admisible del acero, de este tipo de acero. Entonces, en este caso, está armado con 2 perfiles C, ¿sí? Armando una sección cajón. No sé por qué la hacen, acá sí que no vi si la hacen por algún motivo rectangular, porque yo hubiera tratado, no, por los perfiles, nada más, porque si no, lo ideal,
cuando algo trabaja con presión es que sea lo más cuadrado posible, entonces no desperdicias material, dado que estás dimensionando para el lado más débil. Pero, pero bueno, debido a estos tipos de perfiles, son así, rectangulares, los perfiles C. Es muy común en columnitas, en columnas, hacer dos perfiles C, soldados que tienen buena resistencia. Esto es una maqueta que no sé qué pasará este año, que se hizo un año. Esta maqueta se hizo, algunos tensores acá no están de todos hechos, pero que se hizo para la Facu. Acá se ve Maidana armando la maquetita. Yo no sé si fue con esta maqueta, pero en una de estas me corté la mano con un alambrecito. No fue mucho, pero ardía bastante. Sangró. ¿Eh? Sangró. Sí, no tanto, pero me ardía un montonazo. Bueno, conclusión. Rápidamente, esto no tienen que hacerlo. ¿Sí? Este es un ejemplo en el que ustedes tienen para ver, y lo que es cubiertas livianas, más que nada tienen que saber toda la parte conceptual del funcionamiento de las cubiertas livianas o tensegrity.